En un tribunal lleno de cámaras y susurros, una joven abogada embarazada enfrenta un divorcio de alto riesgo contra un magnate que cree estar por encima de la ley. Cuando la amante convierte la audiencia en un espectáculo, un solo gesto violento desencadena una avalancha de secretos, pruebas financieras y giros inesperados. Desde lo alto del estrado, una mirada contenida guarda un antiguo secreto capaz de cambiar el juego, poniendo el honor, la fortuna y las reputaciones al filo de la navaja. A medida que la verdad sale a la luz, el poder cambia de manos y el desenlace golpea el cuerpo y la imagen de quien jamás imaginó caer. En la sala era una cuchilla afilada, cortado por incesantes destellos y susurros que se extendían como la pólvora. Todos los asientos estaban ocupados. La expectación era palpable, casi sofocante. En la mesa del autor, Ana, una joven abogada con la dignidad herida, se cubría el vientre con las manos, un gesto instintivo para proteger al pequeño ser que llevaba dentro. Sus ojos, antes llenos de un brillo soñador, ahora reflejaban una silenciosa determinación, forjada en el dolor y la humillación. Al otro lado, su esposo, el multimillonario Hugo Basken, exhibía una frialdad calculada, impecable con su traje de diseñador, como si la escena fuera solo un inconveniente en su apretada agenda. A su lado, su amante, Vera, una mujer de belleza agresiva y sonrisa provocadora, parecía disfrutar del escándalo, alimentándose de la voraz atención de la prensa. Todos allí esperaban el desenlace de un divorcio de alto perfil, pero nadie, ni siquiera los más ávidos chismes, imaginaba las capas de traición, dinero oculto y secretos familiares que estaban a punto de salir a la luz. Apenas había comenzado la sesión, el juez aún estaba organizando sus papeles, cuando Vera, con un aire de insoportable superioridad, se puso de pie. Su voz, cargada de desprecio, resonó por la sala. Este embarazo es una excusa barata, su señoría. Un intento desesperado de tenderle una trampa a Hugo. ¿Y quién dice que el niño es suyo? Quizás sea algún pobre cliente al que tan a menudo ayuda por las noches. Un murmullo de indignación recorrió al público. El juez, con voz grave, le ordenó que guardara silencio. Pero Vera ignoró la advertencia. Con paso firme y mirada furiosa, se acercó al escritorio de Ana. Frente a las cámaras y las miradas atónitas, asestó una bofetada que quebró el aire, un sonido seco y brutal que silenció la sala. Ana se llevó la mano a la cara, luego al estómago, luchando por no desplomarse bajo el peso de la agresión y la vergüenza. El alguacil dudó, el público jadeó y los teléfonos móviles capturaron con avidez cada milisegundo de aquella escena que, en cuestión de minutos, se haría viral. Arriba, el magistrado, con expresión pétrea, apretaba los dedos sobre el mazo. La tensión delataba una agitación contenida. Hasta ese día, la vida de Ana había sido una oda a la perseverancia. De origen humilde, había estudiado de noche con sacrificio para convertirse en abogada. Creía en el amor y el matrimonio, y su embarazo le había dado una sensación de hogar que nunca imaginó tener. Pero su felicidad fue breve. Las ausencias de Hugo, los perfumes extraños en su ropa, las facturas de hoteles de lujo, las fotos discretas de Vera en redes sociales, siempre en lugares donde Hugo decía estar trabajando. La humillación se convirtió en una sombra constante. Decidió afrontarlo todo en silencio, para evitar que su hijo naciera en medio del caos. Pero el proceso de divorcio convirtió su dolor privado en un espectáculo público, y la bofetada de Vera fue el detonante. Ahora, allí de pie, con el rostro ardiendo y el corazón hecho pedazos, Ana sentía que no tenía nada que perder. La máscara de dignidad que había intentado mantener se había hecho añicos. Era hora de luchar no solo por ella, sino por el futuro de su bebé. El silencio que siguió a la bofetada de Vera solo fue roto por el insistente clic de las cámaras y el murmullo de asombro del público. Ana, con la mano aún en el estómago, sintió náuseas, pero la ira que le subía por la garganta era más fuerte que cualquier debilidad. Levantó la vista y la fijó en Vera, quien ahora retrocedía, con una sonrisa de suficiencia aún en los labios, pero con un destello de incertidumbre en la mirada. Fue en ese momento que el abogado de Ana, el doctor Elías Nogueira, un hombre de mediana edad con una reputación impecable y una mirada perspicaz, se puso de pie.
Su voz, tranquila y firme, atravesó la tensión. Señoría, solicito permiso para presentar las primeras pruebas de nuestra defensa. Creo que arrojarán nueva luz sobre la verdadera naturaleza de este divorcio y la conducta del demandado y su compañera. Con un movimiento preciso, el doctor Elías abrió una voluminosa carpeta sobre la mesa. Lo primero que mostró fue un extracto bancario detallado, proyectado en la gran pantalla de la sala. Aquí, caballeros, tenemos registros de transferencias sustanciales a cuentas en el extranjero, todas vinculadas a los activos del señor Hugo Basken. Estas cuentas, curiosamente, se abrieron y utilizaron en los últimos 2 años, un periodo durante el cual el matrimonio de Ana y Hugo comenzó a desmoronarse. Con cada diapositiva, la tensión en la sala se intensificaba. Elías continuó, revelando pagos exorbitantes por resorts de lujo en las Maldivas, joyas invaluables, jets privados y spas exclusivos. Todo esto, Su Excelencia, no se utilizó para el bienestar de la familia Basken. Fueron gastos para financiar una vida paralela, un cuento de hadas privado para el señor Hugo y la señora Vera. Vera, que antes lucía una sonrisa victoriosa, ahora estaba pálida, con la mirada oscilando entre la pantalla y Hugo, quien mantenía la pose, pero sus manos se aferraban con fuerza al brazo de su silla. El abogado de Ana no se detuvo. Llamó al personal del hotel donde Hugo y Vera solían alojarse. Las declaraciones grabadas y transmitidas confirmaron los registros con nombres falsos, las exigencias de privacidad y los mimos extravagantes. El golpe de gracia llegó con la publicación de los mensajes de texto. Y aquí, Su Señoría, tenemos el contenido de un segundo celular, un teléfono secreto perteneciente al señor Hugo. Mensajes intercambiados con la señora Vera, en los que planea, con sórdidos detalles, alejar a su esposa en cuanto nazca el bebé para poder vivir su nueva vida en libertad. La sala estalló de indignación. Los murmullos se convirtieron en exclamaciones de asombro y repulsión. Vera, antes tan segura de sí misma, perdió por completo la sonrisa. Su rostro se contorsionó en una mezcla de ira y pánico. Hugo por primera vez pareció vacilar, con la frente cubierta de sudor. La imagen de Ana, antes vista como una exesposa resentida o una cazafortunas, cambió drásticamente. Ahora era a ojos de todos una mujer traicionada, humillada y, lo más grave, en peligro. El juez, con una mirada que parecía pesar una tonelada, golpeó el mazo, restableciendo el orden. Pero la verdad ya había sido revelada, y la sala nunca volvería a ser la misma. La orden del juez resonó en la sala, pero el murmullo de indignación tardó en disiparse. Los flashes, antes enfocados en la agresión de Vera, ahora se centraban en Hugo y la prueba irrefutable de su duplicidad. Vera, acurrucada junto al multimillonario, parecía haber envejecido 10 años en cuestión de minutos. Su expresión, antes orgullosa, ahora estaba marcada por un miedo creciente. Hugo, por su parte, intentó recobrar la compostura, pero el rubor en su cuello y el temblor casi imperceptible en sus manos delataban su conmoción. El doctor Elías Nogueira, con la calma de quien sabe que la verdad está de su lado, esperó a que se restableciera el silencio. Intercambió una mirada rápida con Ana, quien, a pesar del agotamiento, sentía renovadas fuerzas. La humillación aún dolía, pero la justicia comenzaba a dar sus primeros pasos. El juez, doctor Ricardo Almeida, hombre de pocas palabras y mirada penetrante, carraspeó. Su voz profunda y autoritaria llenó el espacio. A la luz de las pruebas presentadas, este tribunal clasifica las acciones del acusado, señor Hugo Basken, como manipulación financiera y crueldad conyugal. Dicha conducta es inaceptable y tendrá las consecuencias legales correspondientes. Hizo una pausa y el silencio en la sala se profundizó. Por lo tanto, ordeno la congelación inmediata de todos los bienes del señor Hugo Basken, hasta que se determine el alcance de la ocultación de bienes y se garantice una distribución justa. Además, otorgo plena protección a la señora Anna y al bebé que lleva dentro, con severas órdenes de alejamiento contra el acusado y cualquier persona relacionada con él que intente acercarse a ellos o amenazarlos. La reacción de Hugo fue inmediata y explosiva. Se levantó bruscamente, con los ojos inyectados de furia.
Esto es absurdo. Parcialidad flagrante. Se comporta como si fuera su padre, Excelencia. Esto es un complot. Las palabras de Hugo, pronunciadas con desesperación y arrogancia, cayeron como una bomba en la sala. El juez, que hasta entonces había mantenido una postura impasible, se quitó lentamente las gafas y las colocó sobre la mesa. Su mirada, antes distante, se fijó en Ana con una intensidad que la hizo contener la respiración. «Tiene razón, señor Baskin», declaró el magistrado en voz más baja, pero lleno de una emoción contenida que conmocionó a todos. «Actúo como si fuera su padre, porque lo soy». Una descarga eléctrica recorrió la sala. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier otro, un vacío de incredulidad. Ana se llevó la mano a la cara, no por vergüenza, sino por un alivio abrumador que la hizo tambalearse. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de tristeza, sino de una emoción compleja que mezclaba sorpresa, dolor y una inesperada sensación de protección. El juez Ricardo Almeida, con voz entrecortada pero firme, continuó: «He cometido graves errores en el pasado, Ana, errores que me han atormentado durante años. Pero no volveré a fallar. Aquí se hará justicia a plena luz del día y nadie, ni siquiera el poder del dinero, podrá detenerla». La confesión del vínculo desató un terremoto en la sala. La prensa se abalanzó como un tsunami, se desplegaron los micrófonos y el público, tras un momento de silencio atónito, prorrumpió en aplausos. La revelación del juez no fue solo una tragedia personal, fue un golpe devastador para la arrogancia de Hugo y un testimonio inesperado de redención. La sala, otrora escenario de frialdad legal, se transformó en un hervidero de emociones. La confesión del juez Ricardo Almeida, pronunciada con brutal sinceridad, resonó por toda la sala, desarmando a todos. Ana, aún en shock, sintió que le flaqueaban las piernas, pero la mirada firme de su padre, ahora desprovista de impersonalidad judicial, la sostuvo. Era una mirada de arrepentimiento, sí, pero también de una promesa inquebrantable. La prensa, frenética, intentó capturar cada detalle, cada reacción. Los flashes estallaron y los reporteros se abalanzaron ansiosos por una declaración. Vera, que hasta entonces parecía petrificada, recuperó la voz, aunque le salió estridente e incontrolable. «No te cubriste las espaldas, Hugo. Te lo advertí. ¡Eres un idiota!». El susurro, captado por los micrófonos más cercanos, agravó aún más el daño a la imagen del multimillonario. Hugo, presionado por todos lados, por pruebas irrefutables, por la opinión pública que ahora lo veía como un monstruo y por el peso moral de la revelación del juez, alternaba entre la arrogancia herida y la creciente desesperación. Intentó argumentar, tartamudeó, pero sus palabras se perdieron en el bullicio. Su máscara de intocabilidad se había desvanecido, revelando a un hombre acorralado. El juez Ricardo, tras un momento de profunda emoción, recuperó la compostura. Su voz, aunque aún grave, recuperó su tono autoritario. «A la luz de todo lo expuesto y de la conducta del demandado, este tribunal ordena: se establecen medidas de protección urgentes para la señora Ana y su hijo, garantizando su seguridad y bienestar. Asimismo, reitero la indisponibilidad de todos los bienes del señor Hugo Baskin, que permanecerán congelados hasta la conclusión de este caso. Y finalmente, desestimo todas las pretensiones del demandado en el acuerdo de divorcio, considerando su conducta perjudicial y maliciosa». El mazo cayó con un sonido seco y definitivo. La sentencia, clara y concluyente, selló el destino inmediato de Hugo. Vera, que había comenzado la audiencia con una confianza casi obscena, se encogió aún más, su figura, antes imponente, ahora reducida a una sombra. Hugo sintió que el suelo cedía bajo sus pies. La realidad de su caída se materializaba ante sus ojos. Pero, como si el drama no fuera suficiente, el doctor Elías Nogueira, con una leve sonrisa de satisfacción, se puso de pie de nuevo. «Su Excelencia, con su permiso, tenemos una última prueba que presentar. Un correo electrónico enviado horas antes de esta audiencia que revela un intento desesperado del acusado por ocultar aún más sus bienes». Proyectó en la pantalla un correo electrónico con instrucciones financieras detalladas, enviado por Hugo a uno de sus asesores. El contenido era explícito:
Un intento de transferir una cantidad sustancial de criptomonedas a una billetera fría no declarada, un fraude flagrante. Al escuchar la lectura, Hugo palideció. El sudor le corría por la frente y sus ojos, antes llenos de furia, ahora reflejaban un terror gélido. Las cámaras lo enfocaron, el público contuvo la respiración y el multimillonario finalmente se desplomó en su silla. Intentó levantarse, se tambaleó y delante de todos se desmayó, sellando la imagen que recorrió el país. El amante que abofeteó a su esposa embarazada, el juez que se reveló como el padre de la víctima y el multimillonario que cayó, literal y simbólicamente, bajo el peso de sus propias acciones. Del otro lado del escándalo, Ana, la mujer que entró humillada, emergió erguida. Con una mano en el estómago y la otra en la barandilla, caminó hacia la puerta bajo la protección del alguacil. Afuera, los flashes ya no la lastimaban. Capturaban la expresión de alguien que transformaba el dolor en fuerza. La amante que buscaba la dominación conocía sus límites. El multimillonario que se creía intocable se enfrentó a la ley, a la opinión pública y a las consecuencias. Y el juez, que había pasado años en silencio, recuperó su humanidad al nombrar lo que más importaba: su hija. El caso terminó con garantías legales, bienes congelados y un mensaje que resonó en toda la sala. La justicia no se doblega ante la arrogancia, y ninguna máscara puede sostener la verdad por mucho tiempo. Afuera del juzgado, el caos era absoluto. Una multitud de periodistas y curiosos se congregaba, con los micrófonos desplegados y los flashes de las cámaras encendidos sin parar. Ana, protegida por el alguacil, sintió el impacto de la luz y el ruido, pero algo en su interior había cambiado. El dolor seguía ahí, una herida abierta, pero ahora lo acompañaba una extraña sensación de ligereza, como si finalmente se hubiera quitado un gran peso de encima. Ya no era la víctima silenciosa, era la mujer que había superado la tormenta y emergió con la verdad. Mientras intentaba abrirse paso entre la multitud, una voz profunda y familiar la llamó: Ana. Se giró y vio al juez Ricardo Almeida, ya sin toga, caminando hacia ella. Su expresión, antes rígida e impenetrable, estaba marcada por una mezcla de alivio y aprensión. Los periodistas, al observar la escena, intensificaron sus flashes, pero Ricardo parecía ignorarlos. Tenía la mirada fija en su hija, con una intensidad de emoción que Ana nunca antes había visto. «Tenemos que hablar», dijo con la voz quebrada. «En algún lugar más tranquilo». Ana simplemente asintió, incapaz de articular palabra. La revelación seguía siendo impactante, una pieza que encajaba en un rompecabezas de su vida que ni siquiera sabía que existía. El hombre que acababa de presidir su divorcio, el hombre que había delatado a su marido, era su padre. Era demasiado para procesarlo todo de golpe. El alguacil, percibiendo la necesidad de privacidad, abrió paso a un discreto coche que esperaba al costado del edificio. Ricardo y Ana subieron y el vehículo se alejó, dejando atrás el caos de la prensa. Dentro del coche, el silencio era denso, solo interrumpido por los sonidos apagados de la ciudad. Ricardo lo rompió primero. «Sé que es mucho para ti, Ana. Debería haberlo hecho antes, mucho antes, pero el miedo, la vergüenza, me paralizaron». Hice una pausa con los ojos llorosos. «Tu madre era una mujer increíble. Yo era un cobarde». Ana lo miró con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. No había ira en sus ojos, solo profunda tristeza y una curiosidad desbordante. «¿Por qué ahora?», susurró con la voz entrecortada. «Cuando vi a Hugo humillarte, cuando vi cómo te trataba y luego cuando Vera te atacó, algo se me rompió por dentro», confesó Ricardo con la voz ronca. «No pude soportarlo más. No podía dejar que mi hija pasara por eso sola, sin saber que había alguien luchando por ella. Por ti». Puso su mano sobre la de ella, un gesto vacilante pero tierno. «Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero estar presente en tu futuro, en el futuro de mi nieto o nieta». Ana sintió una calidez que le invadía el pecho. Este hombre, que durante tantos años había sido una figura distante e inalcanzable, ahora se revelaba como un padre arrepentido pero decidido. La protección que le ofrecía no era solo legal, sino también emocional, un refugio que nunca supo que necesitaba. Mientras el coche se alejaba del juzgado,
sintió florecer una nueva esperanza, la promesa de que a pesar de todo el dolor, la vida aún le deparaba sorpresas y tal vez la oportunidad de formar la familia que siempre había soñado. El coche circulaba por calles concurridas, pero dentro el mundo parecía haberse detenido. Ana y Ricardo, padre e hija, estaban sumidos en un silencio a la vez denso y revelador. Las palabras de Ricardo resonaban en la mente de Ana, y cada sílaba evocaba una mezcla de emociones: el dolor de un pasado desconocido, la sorpresa de la revelación y la inesperada sensación de un nuevo comienzo. Llegaron a una casa discreta, apartada del centro, rodeada de un jardín bien cuidado. Era el hogar de Ricardo, un refugio que había mantenido oculto de las miradas indiscretas. Al entrar, Ana notó la elegante sencillez de la decoración, el aroma a libros antiguos y café recién hecho. Era un ambiente que contrastaba marcadamente con el lujo ostentoso y vacío de la mansión de Hugo. Sentados en la sala, con tazas de té humeantes entre ellos, Ricardo comenzó a llenar los vacíos del pasado. Tu madre, Elena, era una mujer extraordinaria. Nos conocimos en la Facultad de Derecho. Éramos jóvenes, estábamos enamorados, pero yo era un tonto, Ana. Un tonto ambicioso, obsesionado con mi carrera, con el ascenso social. Suspiró con la voz quebrada. Cuando me dijo que estaba embarazada, entré en pánico, no porque no la quisiera, sino porque temía que arruinara mis planes. Fui un cobarde y la abandoné. Ana escuchó con lágrimas corriendo por su rostro. La historia era dolorosa, pero de alguna manera explicaba mucho. La ausencia de un padre, la lucha de su madre por criarla sola, el silencio sobre el pasado. Elena nunca me pidió nada, continuó Ricardo con la voz apenas un susurro. Me dijo que me perdonaba, pero que no me quería en sus vidas si no estaba listo para ser un padre de verdad. Me pidió que la dejara en paz para poder criarlos con dignidad. Miró a Ana con ojos suplicantes. La respetaba, pero me arrepentí todos los días de mi vida. Los observé desde lejos. Los vi crecer hasta convertirse en esta mujer increíble. Quería acercarme, pero la vergüenza me consumía. Ana, con la voz quebrada, preguntó: ¿por qué no viniste a verme después de que mamá falleció? Ricardo bajó la mirada. Lo intenté, Ana. Te juro que lo intenté. Pero ya estabas casada con Hugo. Vi la vida que estabas construyendo y pensé que quizá era mejor así, que solo te traería más problemas. Me equivoqué. Volví a ser un cobarde. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando el jardín. Cuando me enteré de tu divorcio y de que yo sería el juez, fue un shock. Luché para no aceptar el caso, pero no pude. Y cuando vi a Hugo humillarte, cuando vi cómo te trataba y luego cuando Vera te atacó, algo se rompió dentro de mí. No pude soportarlo más. No podía dejar que mi hija pasara por eso sola, sin saber que alguien luchaba por ella, por ti. Se giró hacia Ana con los ojos llenos de lágrimas. Sé que no puedo borrar el pasado, pero quiero estar presente en tu futuro, en el futuro de mi nieto o nieta. Quiero ser el padre que debía haber sido. Ana, sintiendo que el peso de años de soledad se aliviaba, se levantó y caminó hacia él. Sin decir palabra, lo abrazó. Fue un abrazo incómodo, pero lleno de una emoción que trascendió el tiempo y el dolor. Sus lágrimas se mezclaron, lavando las heridas de un pasado doloroso y abriendo camino a la esperanza en un futuro donde padre e hija finalmente podrían construir una nueva historia. Ese abrazo silencioso y profundo fue el verdadero veredicto de un tribunal que no se doblegó ante la ley, sino ante el corazón. El abrazo, que pareció eterno, fue un bálsamo para las almas heridas de Ana y Ricardo. En él, años de ausencia, arrepentimiento y dolor se disolvieron en la silenciosa promesa de un nuevo comienzo. Al separarse, los ojos de Ana, aunque aún húmedos, brillaron con una nueva luz. Este hombre, que durante tanto tiempo había sido una figura distante y enigmática, era ahora su padre, y la conexión entre ellos era palpable. No sé qué decir, murmuró Ana con la voz aún entrecortada. Es mucho que procesar. Ricardo sonrió con dulzura, una sonrisa que nunca antes había visto, sin formalidades judiciales. No tienes que decir nada ahora, hija mía. Solo quiero que sepas que estoy aquí y que haré todo lo posible para recuperar el tiempo perdido. La condujo de vuelta al sofá, sentándose a su lado.
Lo más importante ahora mismo son tú y el bebé. Necesitas paz, seguridad. Le explicó las medidas de protección con detalle, asegurándole que contaría con total apoyo y discreción. Se le asignaría un equipo de seguridad y ya se estaba organizando un nuevo lugar para vivir, lejos de los focos. Ana sintió un inmenso alivio. La idea de alejarse del circo mediático y de las amenazas de Hugo fue un alivio. Mientras hablaban, el doctor Elías Nogueira, el abogado que había sido su ángel de la guarda, llamó. Ricardo respondió, y Ana escuchó fragmentos de la conversación. Hugo está detenido. Vera también será investigada por agresión y complicidad. Los activos están congelados. El fraude de criptomonedas ha sido confirmado. Con cada palabra, la red que Hugo había tejido a su alrededor se desmoronaba un poco más. Tras la llamada, Ricardo miró a Ana con un brillo especial. Parece que se está haciendo justicia con rapidez, hija mía. Hugo será investigado por fraude y blanqueo de capitales, además de cargos de manipulación financiera y crueldad conyugal. Vera también afrontará las consecuencias de sus actos. Ana sintió una mezcla de satisfacción y agotamiento. No buscaba venganza, pero la sensación de que la verdad había prevalecido la reconfortaba. Por fin podía respirar. Los días siguientes fueron de transición. Ana se mudó a una casa encantadora y apartada, donde pudo disfrutar de una paz que no había sentido en mucho tiempo. Ricardo, fiel a su promesa, estuvo presente, pero con la delicadeza de quien respeta su espacio. Hablaron durante horas. Ricardo contaba historias sobre Elena. Ana compartía sus sueños y miedos. Con cada conversación, el vínculo entre ellos se fortalecía, y la figura del juez severo dio paso a la de un padre amoroso y protector. Empezó a sentir los primeros movimientos del bebé, pequeñas mariposas en el vientre, que la llenaron de una alegría indescriptible. La vida, que parecía haberse derrumbado, se estaba reconstruyendo, ladrillo a ladrillo, con la promesa de un futuro mejor. Una tarde, mientras contemplaba el atardecer desde el jardín de su nuevo hogar, Ana recibió una llamada de Elías. Ana, tengo noticias sobre Hugo. Ha sido acusado formalmente de fraude, blanqueo de capitales y manipulación del mercado. La sentencia podría ser severa. En cuanto a Vera, ha sido acusada de agresión y complicidad. El imperio Basken está en ruinas. Ana escuchó las palabras, pero no sintió la euforia que podría haber esperado. La victoria era suya, sí, pero el precio había sido alto. Había perdido un matrimonio, su inocencia y la fe en un amor que resultó ser una farsa, pero había ganado algo mucho más valioso: la verdad, la libertad y un padre que, a pesar de sus errores, estuvo ahí para ella. Colgó el teléfono y se tocó el vientre, sintiendo una suave patada. Una sonrisa sincera se dibujó en sus labios. El pasado había quedado atrás, y el futuro, con todas sus incertidumbres y promesas, la esperaba. Ya no estaba sola. Tenía un padre, un bebé en camino y la fuerza de una mujer renacida de las cenizas. El viaje había sido arduo, pero Ana estaba lista para el siguiente capítulo de su vida, con la cabeza en alto y el corazón abierto. Los meses siguientes fueron un periodo de profunda sanación y redescubrimiento para Ana. La casa aislada, con su jardín florido y vistas a un pequeño lago, se convirtió en su santuario. Lejos del bullicio de la ciudad y de las miradas indiscretas, por fin pudo procesar todo lo sucedido. Sus noches las dedicaba a leer libros sobre la maternidad y a planificar la habitación del bebé, mientras que sus días los dedicaba a largos paseos por la naturaleza y a conversaciones profundas con Ricardo. Su relación con su padre floreció de una forma que jamás imaginó. Ricardo, libre ya de las ataduras de su secreto y de las formalidades de la corte, se reveló como un hombre cariñoso y afectuoso. La visitaba con regularidad, le llevaba flores de su propio jardín, le preparaba comidas ligeras y saludables, y compartía historias de su juventud y sobre todo de Elena, la madre a la que Ana tanto amaba, y que ahora se volvía más real a través de los recuerdos de Ricardo. Hablaba de Elena con un brillo en los ojos, una mezcla de anhelo y admiración que ayudó a Ana a comprender mejor a la mujer fuerte que la había criado. El bebé en su vientre crecía, y cada movimiento era un recordatorio constante
de un futuro que prometía ser diferente. Ana sintió una profunda conexión con esta nueva vida, una fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Eligió el nombre Elena para niña, en honor a su madre, y Gabriel para niño, un nombre que significaba fuerza de Dios, un presagio de esperanza. Las noticias sobre Hugo y Vera seguían llegando, filtradas por Elías Nogueira, quien se convirtió en su amigo y confidente. Hugo fue condenado a una pena considerable por fraude y blanqueo de capitales, y su imperio, antes inquebrantable, se derrumbó bajo el peso de las deudas y una reputación deshonrosa. Vera, a su vez, enfrentó cargos de agresión y complicidad, y su carrera mediática quedó destruida. La justicia, aunque tardía, había llegado para ambos, y Ana sintió una paz genuina al saber que ya no podían hacerle daño a nadie. Sin embargo, la mayor transformación se produjo en su interior. La frágil y humillada mujer que había entrado en la sala del tribunal había desaparecido. En su lugar emergió una Ana más fuerte, más resiliente y sobre todo más consciente de su propio valor. Aprendió a perdonar, no para liberar a Hugo, sino para liberarse del peso del resentimiento. Perdonó a Ricardo, comprendiendo que su arrepentimiento era sincero y que el amor que ahora le demostraba era real. En una tarde soleada, mientras Ricardo la ayudaba a armar la cuna, Ana lo miró con una sonrisa. «Papá», dijo con la palabra sonando natural y dulce en sus labios por primera vez. «Gracias por todo, por encontrarme, por protegerme, por darme de nuevo una familia». Ricardo dejó de hacer lo que estaba haciendo, con los ojos llenos de lágrimas. «Hija mía, soy yo quien te da las gracias. Me diste la oportunidad de ser el hombre que debía haber sido hace tantos años. Me diste la oportunidad de amar de nuevo». Ese momento, sencillo y profundo, selló un nuevo capítulo en sus vidas. Ana ya no era la esposa traicionada, víctima de un escándalo. Era una mujer a punto de ser madre, con un padre a su lado, lista para abrazar el futuro con valentía y un corazón lleno de esperanza. El pasado, con sus sombras y dolor, había sido superado, y el camino por delante, aunque aún desconocido, prometía estar iluminado por el amor y la verdad. La llegada del bebé fue la culminación de esta nueva etapa en la vida de Ana. Una mañana de primavera, bajo un prometedor cielo azul, dio a luz a una hermosa niña, con la mirada curiosa y el cabello oscuro de su madre. Ana la abrazó, sintiendo una inmensa oleada de amor y protección. «Elena», susurró. El nombre sonaba como una canción de esperanza y homenaje. Ricardo estuvo allí a su lado, tomándole la mano durante todo el proceso. Sus ojos, acostumbrados a la frialdad del tribunal, se llenaron de lágrimas y un orgullo manifiesto. Ver a su hija convertirse en madre y sostener a su nieta en brazos fue la redención que tanto anhelaba. Ese pequeño ser, tan puro e inocente, era la prueba viviente de que la vida siempre encuentra la manera de florecer, incluso después de las mayores tormentas. Los primeros meses de Elena fueron un torbellino de alegría y noches de insomnio. Ana se entregó por completo a la maternidad, descubriendo una fuerza y una paciencia que jamás supo que poseía. La casa, antes un remanso de paz, ahora resonaba con risitas de bebé, canciones de cuna y el murmullo de una familia que se reconstruía. Ricardo era un abuelo devoto. Pasaba horas jugando con Elena, leyéndole cuentos y enseñándole los nombres de las flores del jardín. Su presencia era un pilar fundamental para Ana, quien agradecía tener un padre y abuelo tan cariñoso para su hija. Elías Nogueira, el abogado que se convirtió en amigo, también la visitaba con regularidad, llevándole regalos y compartiendo las últimas noticias del mundo legal, siempre con un toque de humor para aliviar la tensión. La vida de Ana, antes marcada por el dolor y la traición, ahora estaba llena de amor incondicional. Había encontrado la paz que tanto anhelaba, no en la ausencia de problemas, sino en la capacidad de afrontarlos con valentía y el apoyo de quienes la amaban. Comprendió que la verdadera riqueza no residía en las posesiones materiales ni en el estatus social, sino en las relaciones humanas, la familia y la alegría de cada pequeño momento. Un año después de su divorcio, Ana decidió que era hora de volver al trabajo. Se había graduado en arquitectura, una pasión que Hugo había desalentado. Con el apoyo de Ricardo,
abrió su propia oficina, un pequeño estudio en una zona tranquila de la ciudad. Su talento y su visión innovadora atrajeron rápidamente clientes y se encontró prosperando en su carrera, construyendo no solo casas, sino también una nueva identidad. En un día soleado, mientras Elena jugaba en el jardín bajo la atenta mirada de Ricardo, Ana observaba la escena con una sonrisa. Había superado el dolor, la humillación y la soledad. Había encontrado un padre, formado una familia y redescubierto su pasión. La vida, con todas sus adversidades, le había dado una segunda oportunidad y la aprovechó con gratitud y determinación. El pasado seguía siendo una cicatriz, pero ya no la definía. Ana era ahora una mujer completa, una madre amorosa, una hija perdonada y una profesional realizada. Había aprendido que la verdadera fuerza reside en la capacidad de resurgir, perdonar y amar, y que, al final, la luz siempre encuentra la manera de disipar las sombras. La historia de Ana no se trataba solo de superación, sino de la belleza de la resiliencia humana y la promesa de que, incluso después de las mayores pérdidas, la vida siempre ofrece la oportunidad de un nuevo y feliz comienzo. Los años transcurrieron, trayendo consigo la consolidación de la nueva vida de Ana. Su estudio de arquitectura, Luz Informa, prosperó, convirtiéndose en un nombre respetado en el mercado. Sus proyectos fueron reconocidos por su innovación, funcionalidad y sobre todo el alma que imbuía en cada creación. No solo diseñaba espacios, sino que creaba hogares, entornos que reflejaban la personalidad y los sueños de sus clientes, una extensión de su propio camino de reconstrucción. Elena creció como una niña curiosa y llena de vida, con la aguda inteligencia de su madre y la dulzura que Ana había redescubierto en sí misma. La casa de campo era un remanso de risas y descubrimientos, donde Elena exploraba el jardín, pintaba con pinturas de colores y escuchaba las historias que Ricardo, su devoto abuelo, le contaba con un brillo especial. La relación entre abuelo y nieta era un espectáculo de puro amor, un vínculo que sanó las heridas del pasado de Ricardo y llenó la vida de Ana de una alegría indescriptible. Ricardo, por su parte, se había retirado de la judicatura, dedicándose por completo a su familia y a sus aficiones, como la jardinería y la lectura. Era un pilar de sabiduría y apoyo, siempre presente, pero con la discreción de quien conocía el valor del espacio y la autonomía. Con cada día que pasaba, Ana sentía una creciente gratitud por tener a su padre a su lado, un hombre que, a pesar de los errores del pasado, se había redimido y se había convertido en el padre y abuelo que ella y Elena merecían. Elías Nogueira siguió siendo un amigo fiel, visitándolos siempre que podía, aportando la energía contagiosa y el humor que tanto apreciaban. Se convirtió en una figura querida en la vida de Elena, un tío divertido que le enseñó a jugar al ajedrez y le contó las maravillas del mundo. Ana, en sus momentos de tranquilidad, reflexionaba a menudo sobre la conmoción de su vida. El dolor de la traición, la humillación pública, la soledad, todo parecía ahora parte de un pasado lejano. Lecciones aprendidas que la formaron en la mujer que era hoy. No les guardaba rencor a Hugo ni a Vera. Sus sentencias y el derrumbe de sus vidas eran la justicia que necesitaba. Descubrió que el perdón no era un acto de olvido, sino de liberación. Había aprendido que la felicidad no era un destino, sino un camino, construido día a día con pequeños momentos de alegría, con el amor de la familia, con la satisfacción del trabajo bien hecho y con paz interior. La mujer que una vez se sintió perdida y desesperanzada era ahora la artífice de su propia felicidad. Una madre amorosa, una hija realizada y una mujer que había encontrado su voz y su lugar en el mundo. En una noche estrellada, mientras Elena dormía plácidamente en su habitación y Ricardo leía en la sala, Ana estaba sentada en el jardín, contemplando las estrellas. Tocó el collar que su madre, Elena, le había regalado, sintiendo su presencia en cada suave brisa. La vida le había quitado mucho, pero le había dado mucho más a cambio. Una familia, un propósito y la certeza de que, por muy oscura que parezca la noche, el sol siempre vuelve a brillar, trayendo consigo la promesa de un nuevo y hermoso amanecer. La historia de Ana
era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de resurgir y construir un futuro radiante a partir de los escombros del pasado. La vida continuó, tejiendo nuevos hilos en el tapiz de la existencia de Anna. Elena, ahora una preadolescente vibrante, con la mirada expresiva de su madre y la inteligencia curiosa de su abuelo, llenaba la casa de energía y preguntas. Sus conversaciones con Anna estaban llenas de descubrimientos, risas y a veces de los pequeños dramas típicos de la edad adulta, que Anna afrontó con la sabiduría y la paciencia que la maternidad le había enseñado. El estudio Luz Informa siguió prosperando y Anna amplió su equipo, asesorando a jóvenes arquitectos y diseñadores. Encontraba una profunda satisfacción al compartir sus conocimientos y ver a otros prosperar bajo su guía. Su trabajo no era solo una profesión, sino una extensión de su filosofía de vida: construir, reconstruir y crear belleza a partir de lo que parecía desolado. Ricardo, el abuelo cariñoso, vio crecer a Elena con un orgullo silencioso. Él y su nieta tenían la costumbre de leer juntos todas las noches, explorando mundos de fantasía y conocimiento. La presencia de Elena y Anna había llenado el vacío que Ricardo había cargado durante tantos años y se sentía completo, redimido por el amor incondicional de su familia. Elías Nogueira, su fiel amigo, siguió siendo una presencia constante y bienvenida. Sus visitas siempre eran motivo de celebración, trayendo consigo anécdotas divertidas y una perspectiva alegre de la vida. Él y Anna compartían una profunda amistad basada en la confianza y el apoyo mutuo, y él fue testigo silencioso de su increíble transformación. Anna, aunque feliz y realizada, no se cerró a nuevas experiencias. Comenzó a dedicarse a proyectos sociales, utilizando su experiencia arquitectónica para ayudar a comunidades desfavorecidas a construir espacios más dignos y funcionales. Esta nueva faceta de su trabajo le dio un propósito aún más profundo a su vida, conectándola con personas y realidades que le recordaron la importancia de la empatía y la solidaridad. Durante una de estas iniciativas, conoció a Daniel, un ingeniero civil con un corazón tan grande como su pasión por los proyectos sociales. Daniel tenía una sonrisa fácil, una mirada amable y una energía contagiosa. Se conocieron en obras de construcción, discutiendo planes y soluciones, y pronto descubrieron una conexión que trascendió lo profesional. Sus conversaciones trascendieron el ámbito laboral, abordando sueños, valores y una visión de un mundo mejor. Anna, que se había protegido del amor romántico durante tanto tiempo, sintió la chispa de algo nuevo y prometedor. No era la pasión abrumadora e ilusoria que la había cegado en el pasado, sino una conexión madura, basada en el respeto, la admiración y los valores compartidos. Se permitió explorar esta nueva posibilidad con cautela, pero con el corazón abierto, sabiendo que la vida, en su infinita generosidad, aún guardaba sorpresas. Un domingo por la tarde, mientras Daniel ayudaba a Elena a construir una compleja estructura de bloques en la sala, y Ricardo observaba la escena con una leve sonrisa, Anna sintió una profunda gratitud. La vida no era perfecta, pero sí plena. Había aprendido que la felicidad no era un estado estático, sino un flujo continuo de crecimiento, desafíos y, sobre todo, amor. El pasado era un recuerdo lejano, y el futuro, con sus nuevas posibilidades y la promesa de un amor renovado, la esperaba con los brazos abiertos. La chispa que Anna sintió por Daniel se convirtió rápidamente en una llama cálida y firme. Su relación floreció de forma natural y orgánica, basada en la admiración mutua y un profundo respeto por los valores e historias del otro. Daniel no era solo un compañero de trabajo, se convirtió en un compañero, un confidente y poco a poco en una parte esencial del universo de Anna. Elena, al principio cautelosa, como cualquier niña al ver a su madre acercarse a alguien nuevo, pronto quedó prendada de la amabilidad y el buen humor de Daniel. Tenía una forma especial de conectar con ella, ya fuera ayudándola con sus tareas, enseñándole trucos de magia sencillos o simplemente escuchando sus historias con genuino interés. Poco a poco, Daniel pasó de ser el amigo de mamá a una figura querida y de confianza en su vida.
Ricardo, con su sabiduría y experiencia, observaba la cercanía de Ana y Daniel con una discreta sonrisa. Vio en los ojos de Daniel la honestidad y el cariño que su hija merecía. En conversaciones francas, Ricardo expresaba su aprobación, recordándole a Ana que el amor, cuando es verdadero, es un regalo que hay que abrazar. Sintió una profunda paz al ver a su hija, que tanto había sufrido, recuperar la felicidad y la posibilidad de un futuro romántico. Las cenas en la casa de campo se animaron con la presencia de Daniel. Las conversaciones fluían con naturalidad, y la risa antes contenida de Ana ahora resonaba con libertad. Daniel se integró a la perfección en la dinámica familiar, compartiendo su pasión por los viajes, su curiosidad por las diferentes culturas y su amor por la cocina. Aportó una nueva energía, sin intentar jamás apagar la luz que Ana ya había forjado en sí misma. La relación de Ana y Daniel era diferente a todo lo que había experimentado. No había juegos ni manipulación, solo la transparencia de dos adultos que habían aprendido del pasado y estaban listos para construir un futuro juntos. Compartían no solo momentos de ocio, sino también los desafíos del trabajo, los sueños de proyectos sociales y las pequeñas alegrías de la vida cotidiana. Un fin de semana, mientras caminaba por el sendero que conducía al lago, Daniel se detuvo, tomó las manos de Ana y, con una mirada llena de cariño, le dijo: «Ana, eres la mujer más fuerte e inspiradora que he conocido. Me encanta tu luz, tu pasión, tu forma de ver el mundo. Quiero construir una vida a tu lado si me lo permites». Ana sintió que el corazón se le aceleraba, pero no por la ansiedad del pasado, sino por la certeza de un amor maduro y verdadero. Las lágrimas que corrían por su rostro eran de pura felicidad. «Sí, Daniel», respondió con la voz entrecortada por la emoción. «Yo también lo deseo». Ese momento, bajo la luz del sol filtrándose entre los árboles, marcó el comienzo de un nuevo capítulo, no solo para Ana, sino para toda su familia. Había encontrado no solo el amor, sino una pareja para toda la vida, alguien que la veía en su totalidad, con sus cicatrices y sus triunfos, y que la amaba tal como era. La vida, en su infinita sabiduría, le había dado la oportunidad de reescribir su historia, y Ana estaba lista para abrazar cada nueva página con un corazón lleno de esperanza y gratitud. La propuesta de matrimonio de Daniel no fue solo una declaración de amor, sino la promesa de un futuro que Ana, en sus momentos más oscuros, jamás imaginó posible. Decidieron formalizar su unión de forma íntima y significativa, sin la fanfarria ni la ostentación que marcaron su primer matrimonio. La ceremonia tuvo lugar en el jardín de la casa de campo, bajo el mismo cielo azul que presenció el nacimiento de Elena y la reconstrucción de Ana. Elena, ahora una radiante adolescente, fue la dama de honor. Su sonrisa iluminó la sala. No solo aceptaba a Daniel, sino que lo quería como parte de su familia, y la alegría de ver a su madre feliz se palpaba en cada gesto. Ricardo, con emoción contenida, condujo a Ana hasta Daniel, un acto simbólico de entrega y confianza, sellando la redención de su pasado y la felicidad presente de su hija. Elías Nogueira, su fiel amigo, estaba allí, con su humor característico y una mirada de profunda satisfacción al ver a su amiga finalmente encontrar la paz y el amor que merecía. La vida con Daniel fue un bálsamo para el alma de Ana. Construyeron un hogar no solo de paredes y techos, sino de complicidad, respeto y risas. Daniel fue un compañero en todos los sentidos, compartiendo con Elena las responsabilidades de la casa, los retos del trabajo y las alegrías de la paternidad. Aportó una ligereza y estabilidad que Ana nunca supo que faltaba en su vida hasta que lo conoció. El estudio Luz Informa siguió prosperando, y Ana y Daniel, ahora socios, combinaron su experiencia para crear proyectos aún más ambiciosos y socialmente relevantes. Se convirtieron en una fuerza en la industria, no solo por la calidad de su trabajo, sino también por su ética y compromiso con la construcción de un mundo mejor. Ricardo envejeció con la serenidad de quien ha encontrado la paz. Sus tardes se llenaban de lectura, jardinería y largas conversaciones con Elena, quien se preparaba para la universidad, soñando con seguir los pasos de su madre y su abuelo. Contemplaba a la familia que había ayudado a construir, sintiendo un inmenso orgullo y una profunda gratitud
por haber tenido la oportunidad de redimirse y amar. Ana, en sus momentos de reflexión, se dio cuenta de que la vida, con sus altibajos, había sido su mayor maestra. Aprendió que la verdadera fuerza no reside en evitar el dolor, sino en superarlo y resurgir fortalecida. El perdón, la resiliencia y el amor incondicional fueron los pilares de su nueva existencia. Ya no era una víctima del pasado, sino la artífice de su propio destino. Una mujer completa, amada y plena. En una noche tranquila, mientras Daniel y Elena veían una película en la sala y Ricardo dormía en su habitación, Ana se sentó en el porche a contemplar la luna llena. Tocó el collar de su madre, sintiendo una profunda conexión con el pasado y el presente. El camino había sido largo y doloroso, pero cada paso la había llevado a este momento de plenitud. Había encontrado su lugar en el mundo, su propósito y sobre todo, un amor que la abrazaba por completo. La historia de Ana era un testimonio de que, incluso después de las mayores tormentas, la vida siempre ofrece la promesa de un nuevo y hermoso amanecer, donde el amor y la verdad prevalecen. Los años posteriores al matrimonio de Ana y Daniel estuvieron marcados por una serenidad y una plenitud que ella jamás imaginó posibles. La casa de campo, ahora más que nunca un hogar, era un epicentro de amor, risas y la efervescencia de la vida familiar. La presencia de Daniel consolidó los cimientos que Ana había construido, añadiendo una capa de alegría y compañía que enriquecía cada día. Elena, ya una joven, ingresó a la escuela de arquitectura, siguiendo los pasos de su madre y, en cierto modo, de su abuelo, quien siempre la animó a pensar y crear. Trajo a casa las últimas novedades del campus, los retos de los proyectos y las pasiones de su generación, manteniendo a la familia conectada con el mundo en constante cambio. Ana sintió un inmenso orgullo al ver a su hija florecer, no solo como estudiante, sino como un ser humano empático y decidido. El estudio Luz Informa, bajo la dirección conjunta de Ana y Daniel, se expandió y se convirtió en un referente en arquitectura sostenible y diseño inclusivo. Sus proyectos transformaron no solo espacios, sino también vidas, con un enfoque creciente en comunidades desfavorecidas y la creación de entornos que fomentaban el bienestar y la dignidad. La colaboración profesional de Ana y Daniel fue tan armoniosa como la personal, complementando las habilidades del otro e impulsando a la firma a nuevas cotas de éxito e impacto social. Ricardo, el patriarca de la familia, seguía siendo el pilar de la sabiduría y el cariño. Su cabello era más canoso, pero sus ojos aún brillaban con la misma intensidad al observar la felicidad de su hija y su nieta. Pasaba los días leyendo, haciendo jardinería y conversando profundamente con Elena, inculcándole no solo conocimientos, sino también la importancia de la integridad y la resiliencia. La vida le había dado una segunda oportunidad como padre y la acogió con cada fibra de su ser. Elías Nogueira, el amigo en las buenas y en las malas, fue una figura constante, celebrando los logros de la familia y ofreciendo su apoyo incondicional. Era el vínculo con el pasado, un recordatorio de lo lejos que había llegado Ana, pero también un testimonio de la fuerza de las verdaderas amistades. Ana, en sus momentos de introspección, comprendió que la vida se había encargado de traer la justicia que tanto anhelaba. Recibió noticias esporádicas sobre Hugo y Vera, quienes habían afrontado las consecuencias de sus actos sin causarle más dolor ni resentimiento. Aprendió que la verdadera venganza no reside en la caída de otros, sino en la propia ascensión, en construir una vida plena y feliz, libre de las ataduras del pasado. Había encontrado la paz no en la ausencia de cicatrices, sino al aceptarlas como parte de su historia. Las marcas del pasado le recordaban su fuerza, su capacidad de perdonar y su fe inquebrantable en la vida. Ana era ahora una mujer completa, una madre realizada, una esposa querida, una profesional respetada y, sobre todo, un alma en paz. Una tarde de verano, mientras la familia se reunía en el jardín para cenar bajo las estrellas, Ana miró a Daniel, Elena y Ricardo, sintiendo la calidez del amor que los unía. Tocó el collar de su madre, símbolo de su trayectoria, y una sonrisa serena se dibujó en sus labios. La vida, con sus altibajos y desafíos,
le había dado el mayor regalo: la capacidad de amar y ser amada, de construir un legado de esperanza y de vivir cada día con gratitud y propósito. El capítulo final de su historia no se trataba de un final, sino de la continuación de una vida bien vivida, llena de luz e infinitas posibilidades. El tiempo, en su inexorable marcha, continuó tejiendo la vida de Anna con hilos de oro y plata, marcando el paso de los años con nuevas experiencias y profundizando los lazos que la unían a su familia. La casa de campo, testigo silencioso de tantas transformaciones, era ahora un santuario de recuerdos y escenario de nuevas alegrías. Elena, ya graduada en arquitectura, se había incorporado al estudio Luz Informa, aportando una energía renovada y una visión contemporánea que complementaba a la perfección la experiencia de Anna y Daniel. Madre e hija trabajaban juntas, no solo como colegas, sino como mentoras y aprendices mutuas, inspirándose mutuamente para alcanzar sus metas. Elena había heredado la pasión de su madre por los proyectos sociales, dedicándose con fervor a iniciativas destinadas a transformar la vida de comunidades vulnerables, un legado que Anna vio florecer con inmenso orgullo. Daniel, pilar de estabilidad y amor, siguió siendo el compañero ideal, tanto en su vida personal como profesional. Su presencia era un recordatorio constante de que el amor verdadero se basa en la amistad, el respeto y la admiración mutua. Juntos, él y Anna habían creado no solo una empresa exitosa, sino un modelo de cómo el trabajo puede ser una fuerza para el bien, uniendo talento y propósito. Ricardo, el querido abuelo, observaba el progreso de su familia con un corazón rebosante de gratitud. Sus días eran más tranquilos, pero su mente se mantenía ágil y seguía siendo el sabio consejero y narrador predilecto de Elena. La vida le había dado la oportunidad de presenciar la plena felicidad de su hija y el florecimiento de su nieta, y se sentía en paz, sabiendo que había completado su camino con honor y amor. Elías Nogueira, su amigo de toda la vida, siguió siendo una presencia constante y querida, un vínculo con el pasado que Anna apreciaba profundamente. Sus visitas siempre eran motivo de celebración, y se regocijaba al ver a la familia que Anna había construido, un testimonio vivo de su resiliencia y capacidad de amar. Anna, en sus momentos de tranquilidad, solía reflexionar sobre su trayectoria. Las cicatrices del pasado no habían desaparecido, pero se habían transformado en marcas de fortaleza, recordatorios de su capacidad para superar la adversidad. Había aprendido que la vida es un proceso constante de construcción y reconstrucción, y que la verdadera felicidad reside en la capacidad de abrazar cada momento, cada desafío y cada victoria con el corazón abierto. Ya no era la joven ingenua y vulnerable que había sido traicionada. Era una mujer madura, sabia y profundamente realizada. Su vida era un mosaico de amor, propósito y gratitud. Una tarde soleada, mientras paseaba por el jardín con Daniel de la mano, viendo reír juntos a Elena y Ricardo, Anna sintió una profunda paz. El collar de su madre, que aún llevaba puesto, parecía vibrar con la energía de todas las generaciones. La vida, comprendió, no se trataba de evitar las tormentas, sino de aprender a bailar bajo la lluvia y finalmente ver el arco iris que siempre aparece después. Su historia era un canto a la esperanza, a la capacidad humana de reinventarse y a la belleza de un amor que trasciende el tiempo y las pruebas. El tapiz de la vida de Anna continuó tejiéndose, ahora con hilos más fuertes y colores vibrantes, reflejando la solidez y la alegría que llenaban sus días. La casa de campo, con sus paredes atesorando tantas historias, era un remanso de paz y un centro de efervescencia creativa, donde 3 generaciones se conocieron y se inspiraron mutuamente. Elena, con su visión innovadora y su compromiso social, se situó cada vez más a la vanguardia de los proyectos del estudio Luz Informa. Había heredado no solo el talento de su madre, sino también su pasión por construir un mundo mejor, centrándose en soluciones arquitectónicas que promovieran la sostenibilidad y la inclusión. Anna y Daniel vieron con orgullo cómo su hija forjaba su propio camino, superándola en muchos aspectos y llevando el legado de la empresa a cotas jamás imaginadas. Las conversaciones en la oficina eran animadas,
llenas de ideas frescas y la sabiduría de la experiencia, una verdadera fusión generacional. Daniel, con su sonrisa constante y su calma inquebrantable, siguió siendo el refugio de Ana. Su compañerismo, tanto en la vida como en el trabajo, era un ejemplo de cómo dos almas pueden complementarse y crecer juntas. Habían aprendido a afrontar los desafíos de la vida con perfecta sincronía, apoyándose mutuamente y celebrando cada pequeña victoria. Con cada año que pasaba, su amor se profundizaba, transformándose en un vínculo sereno e inquebrantable. Ricardo, el sabio patriarca, disfrutaba ahora de una vejez tranquila y plena. Sus ojos, aunque un poco cansados, aún brillaban con la alegría de ver a su familia unida y feliz. Pasaba las tardes en el jardín, leyendo sus libros y observando las tareas del hogar, sintiendo la suave brisa y el calor del sol en el rostro. Las conversaciones con Elena, quien ahora lo consultaba sobre asuntos de la vida y su carrera, eran uno de sus mayores placeres, y se sentía pleno al compartir su experiencia y ver a su nieta absorber cada palabra. Elías Nogueira, su fiel amigo, fue una presencia constante, aportando su alegría y buen humor a las reuniones familiares. Fue testigo viviente de toda la trayectoria de Ana, desde sus días más oscuros hasta su plenitud actual, y su amistad era un tesoro que ella atesoraba. Ana, en sus momentos de reflexión, sentía una inmensa gratitud por cada paso de su camino. Los dolores del pasado se habían convertido en valiosas lecciones, y las cicatrices en signos de su resiliencia. Había aprendido que la vida es un ciclo continuo de pérdidas y ganancias, de caídas y nuevos comienzos, y que la verdadera fuerza reside en la capacidad de levantarse, perdonar y volver a amar. En una noche estrellada, mientras la familia se reunía en el porche, compartiendo historias y risas, Ana miró al cielo. El collar de su madre parecía irradiar una luz tenue. Ya no era la Ana del pasado, sino una mujer que se había reinventado, que había forjado un legado de amor, trabajo y esperanza. Su historia era testimonio de que, por muy oscura que parezca la noche, el sol siempre vuelve a brillar, trayendo consigo la promesa de un nuevo día y la belleza de una vida vivida con propósito y un corazón lleno de amor. Sabía que el futuro seguiría trayendo nuevos desafíos y alegrías, pero estaba lista para aceptarlos, segura de que el amor de su familia sería su brújula y su fuerza. La vida, en su constante danza de ciclos, seguía regalando a Ana la belleza de la continuidad y la profundidad de los vínculos que la rodeaban. La casa de campo, ahora más que nunca, era un refugio donde las generaciones se entrelazaban, cada una aportando su propia melodía a la sinfonía familiar. Elena, con su mente brillante y su corazón generoso, se había convertido en una fuerza impulsora del estudio Luz Informa. Sus proyectos, que combinaban innovación tecnológica con un profundo sentido de responsabilidad social, estaban ganando reconocimiento internacional. No solo siguió los pasos de Ana, sino que los expandió, llevando la visión de la empresa a nuevas alturas, siempre con el apoyo incondicional de su madre y Daniel. Las conversaciones en la mesa a menudo se convertían en lluvias de ideas creativas, donde las ideas se refinaban y los sueños se transformaban en planes concretos. Daniel, con su presencia serena y su mirada amorosa, siguió siendo el pilar de la felicidad de Ana. Con cada año que pasaba, su conexión se profundizaba, transformándose en una complicidad silenciosa, donde uno se entendía con una simple mirada. Habían construido una vida juntos, que era testimonio de la fuerza del amor maduro, uno que resiste las inclemencias del tiempo y se fortalece con el tiempo. Richard, el patriarca, había alcanzado la plenitud de una vida plena. Su cabello era ahora completamente blanco y sus pasos más lentos, pero su mente permanecía lúcida y su espíritu sereno. Pasaba la mayor parte del tiempo en el jardín, su santuario privado, donde cultivaba flores y recuerdos. Las visitas de Elena, quien siempre traía consigo la energía de la juventud y la sabiduría que él había ayudado a forjar, eran sus momentos más preciados. Sentía que su misión había sido cumplida y que el legado de amor e integridad que había intentado construir estaba ahora en buenas manos. Elías Nogueira, su fiel amigo, fue una presencia constante,
un recuerdo viviente de la trayectoria de Ana. Sus bromas y buen humor siempre fueron bienvenidos, y se enorgullecía de haber presenciado la transformación de su amiga, de una mujer herida a una figura de fuerza e inspiración. Anna, en sus momentos de tranquilidad, solía observar la escena familiar, sintiendo una gratitud inmensa. Las cicatrices del pasado, aunque aún presentes, se habían convertido en parte de su identidad, símbolos de su resiliencia y su capacidad de perdonar y seguir adelante. Había aprendido que la vida no se trata de evitar el dolor, sino de encontrar belleza y propósito en ella. Una tarde de otoño, mientras las hojas caían suavemente en el jardín, Ana se sentó junto a Ricardo, sosteniéndole la mano arrugada. Él le sonrió, una sonrisa que transmitía la sabiduría de toda una vida. «Has construido algo hermoso, hija mía», dijo con voz débil pero llena de cariño. «Algo que perdurará mucho más allá de nosotros». Ana sintió que una lágrima brotaba, no de tristeza, sino de profunda y serena alegría. Sabía que la vida continuaría, con sus desafíos y sus bendiciones, pero que el amor que habían cultivado sería la luz que guiaría a las generaciones venideras. El collar de su madre alrededor de su cuello parecía latir con la promesa de un futuro brillante, un legado de esperanza y un amor que nunca se desvanecería. La vida, con su sabiduría intrínseca, seguía desplegando sus capítulos, y el tiempo, que antes parecía una corriente impetuosa, ahora fluía con la serenidad de un río ancho y profundo. La casa de campo, que había presenciado tanta alegría y triunfo, se preparaba para un nuevo rito de paso. Ricardo, el silencioso y amoroso pilar de la familia, falleció en paz una soleada mañana de primavera. Mientras las primeras flores florecían en su querido jardín, murió dulcemente, mientras dormía con una sonrisa serena en los labios, como si hubiera encontrado la plenitud en su último aliento. No había desesperación, sino una suave tristeza y la certeza de haber vivido una vida plena, redimida y llena de amor. Su partida no fue el fin, sino la transición a un legado que perduraría en cada miembro de la familia. Ana sintió el dolor de la pérdida, pero también una profunda gratitud por los años que había pasado con su padre. Él había sido su refugio, su consejero y un ejemplo de que el perdón y la resiliencia pueden reconstruir cualquier vida. Daniel, con su presencia serena y su abrazo reconfortante, fue su apoyo incondicional, recordándole la fuerza del amor que los unía. Elena, ahora una mujer madura y fuerte, sintió profundamente la ausencia de su abuelo, pero también comprendió la belleza de su trayectoria. Había absorbido la sabiduría de Ricardo, y sus enseñanzas resonaron en sus decisiones y su forma de ver el mundo. La pérdida de su abuelo la impulsó aún más a honrar el legado familiar, dedicándose con fervor a los proyectos sociales del estudio Luz en Forma, que ahora dirigía con cintus maestría. El estudio, bajo la dirección de Elena, continuó prosperando, expandiendo su alcance más allá de las fronteras brasileñas. Los proyectos de arquitectura sostenible e inclusiva de Luz Informa fueron reconocidos a nivel mundial, y el nombre de la empresa se convirtió en sinónimo de innovación con propósito. Ana y Daniel, ahora con un rol más orientador y asesor, observaron con inmenso orgullo cómo su hija impulsaba la visión que habían sembrado. Elías Nogueira, su amigo en las buenas y en las malas, estuvo allí como siempre, ofreciéndole su apoyo y palabras de consuelo. Fue testigo viviente de toda la dura experiencia de Ana, y su amistad, forjada en la adversidad, se mantuvo inquebrantable. Ana, en sus momentos de tranquilidad en el jardín, ahora más que nunca, sentía la presencia de su madre y su padre. El collar que llevaba alrededor del cuello parecía irradiar una luz aún más intensa, un vínculo tangible con las generaciones que la precedieron y las que vendrían después. Había aprendido que la vida es un ciclo continuo de llegadas y partidas, de alegrías y tristezas, pero que el amor, la verdadera esencia de la existencia, nunca muere. Se transforma, se perpetúa y se manifiesta en nuevas formas. Una tarde de otoño, mientras las hojas doradas danzaban al viento, Ana estaba sentada en el porche, observando a Elena y Daniel charlar animadamente sobre un nuevo proyecto. Sonrió sintiendo una profunda paz. Su historia no se trataba solo de superación,
sino de construir un legado de amor, resiliencia y esperanza. Sabía que la vida seguiría tejiendo nuevos hilos, pero los cimientos que había construido, con tanto esfuerzo y amor, serían eternos, un faro para las generaciones futuras. La vida, con su ritmo ininterrumpido, seguía su curso. Y Ana, ahora con la sabiduría que solo los años y la experiencia pueden brindar, observaba el mundo con una mirada serena y profundamente agradecida. La casa de campo, escenario de tantas transformaciones, era un testimonio vivo de la resiliencia y el amor que impregnaban cada rincón. Elena, con su liderazgo visionario y su corazón altruista, había consolidado el estudio Luz Informa como una potencia mundial en arquitectura humanitaria. Sus proyectos no eran solo estructuras físicas, sino catalizadores del cambio social, ofreciendo dignidad y esperanza a comunidades de todo el mundo. Ana y Daniel, ahora más asumiendo el rol de asesores y mentores, sentían un inmenso orgullo al ver a su hija no solo seguir sus pasos, sino forjar un camino aún más grande, honrando el legado familiar con cada nueva iniciativa. Las reuniones familiares a menudo se entrelazaban con conversaciones sobre los próximos retos de la firma, y Ana disfrutaba viendo la pasión e inteligencia de Elena en acción. Daniel, el amor de su vida, permaneció a su lado, un faro de calma y cariño. Su relación se había convertido en una armonía, donde cada uno conocía los pensamientos y sentimientos del otro sin necesidad de palabras. Disfrutaban de una rutina tranquila, llena de largos paseos por el jardín, lecturas compartidas y la alegría de ver crecer y prosperar a su familia. Su amor era la prueba de que, incluso después de las mayores tormentas, la vida puede florecer en un jardín de paz y felicidad. Elías Nogueira, amigo de toda la vida, fue una presencia constante y reconfortante. Sus visitas siempre le recordaban las raíces de Ana, las batallas libradas y las victorias obtenidas. Era el guardián de sus recuerdos, el confidente que la había visto en sus momentos más vulnerables y sus triunfos más gloriosos. Su amistad era un tesoro invaluable, un hilo conductor que recorría toda su existencia. Ana, en sus momentos de introspección, sentía la presencia de sus padres, Ricardo y su madre, en cada brisa que le rozaba el rostro, en cada flor que florecía en el jardín. El collar de su madre que usaba a diario era más que una joya, era un amuleto, un vínculo con el pasado y una promesa para el futuro. Había comprendido que la vida es un regalo, un viaje de aprendizaje y crecimiento, y que la verdadera felicidad reside en la capacidad de amar, perdonar y construir un legado que trascienda la propia existencia. Una tarde de primavera, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados, Ana estaba sentada en el porche, observando a Elena charlar animadamente con Daniel. Una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Había encontrado la paz, no en la ausencia de desafíos, sino en la fuerza para afrontarlos. Su historia era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de transformar el dolor en propósito y construir una vida plena y significativa, arraigada en el amor y la esperanza. Sabía que el futuro seguiría desarrollándose, pero estaba preparada, con el corazón lleno de gratitud y el alma en paz. La vida, en su infinita sabiduría, continuó tejiendo los hilos del destino de Ana, ahora con la delicadeza de quien culmina una obra maestra. La casa de campo, impregnada de recuerdos y risas, era el epicentro de una familia que había aprendido a amar, perdonar y prosperar. Elena, la joya de la corona, había superado todas las expectativas. Bajo su liderazgo, el estudio Luz Informa se convirtió no solo en una firma de arquitectura, sino en un movimiento global, un faro de esperanza para las comunidades desfavorecidas. Sus proyectos, que integraban tecnología de vanguardia con soluciones sostenibles y culturalmente sensibles, se estudiaron en universidades y se replicaron en todos los continentes. Ana y Daniel, ahora abuelos de una hermosa hija llamada Sofía, quien heredó la mirada curiosa de su madre y la dulce sonrisa de su padre, observaban a su hija con una admiración que trascendía el orgullo paterno. La pequeña Sofía, con su energía contagiosa, trajo una nueva capa de alegría y propósito al hogar, llenando sus días de risas y descubrimientos.
Daniel, su eterno compañero, seguía siendo el refugio de Ana. Su cabello canoso, pero el brillo de sus ojos y la ternura de su tacto permanecían inalterados. Habían construido una vida juntos que era testimonio de la fuerza del amor verdadero, ese que se profundiza con el tiempo, se adapta al cambio y encuentra la belleza en la sencillez de la vida cotidiana. Las tardes en el porche, con Sofía jugando en el jardín y Elena compartiendo las últimas novedades del estudio, eran los momentos más preciados. Elías Nogueira, el fiel amigo, permaneció como una presencia constante, un vínculo vivo con el pasado y un recordatorio de la extraordinaria trayectoria de Ana. Sus visitas siempre eran motivo de celebración, y le encantaba ver la familia que Ana había construido, un legado de amor y resiliencia del que había sido testigo desde el principio. Ana, en sus momentos de quietud, sentía una profunda paz y una inmensa gratitud. Las cicatrices del pasado se habían transformado en huellas de sabiduría, recordatorios de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, siempre ofrece la promesa de un nuevo amanecer. Había aprendido que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en los lazos del amor, la capacidad de perdonar y la alegría de ver florecer a las futuras generaciones. Una tarde de verano, mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de vibrantes tonos, Ana estaba sentada en el porche con Sofía acunada en su regazo. El collar de su madre, que usaba a diario, parecía irradiar una luz tenue conectándola con todas las mujeres de su linaje. Le contó a Sofía sobre la historia de su familia, sobre la fuerza de su abuela y la resiliencia de su abuelo, sobre el amor que los unía. Sofía escuchaba con los ojos abiertos, absorbiendo cada palabra. Ana sonrió. Su vida era un testimonio de que, incluso después de la mayor adversidad, es posible construir un futuro de esperanza, propósito y amor. Había encontrado la redención, no en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de transformarlo en un motor para el bien. Su historia era un canto a la vida, a la resiliencia del espíritu humano y a la belleza de un amor que trasciende el tiempo, las generaciones y las pruebas, dejando un legado eterno. El tapiz de la vida de Ana, ahora rico en color y textura, continuó expandiéndose, revelando nuevos patrones de amor y continuidad. La casa de campo, con sus paredes impregnadas de historia, era más que un hogar. Era un santuario donde el pasado, el presente y el futuro se unían en una danza armoniosa. Elena, con su hija Sofía a su lado, encarnó la evolución del legado de Ana. El estudio Luz en Forma se había convertido en un referente mundial de la arquitectura humanitaria, y Elena, con su visión y pasión, fue una líder inspiradora. Sofía, ahora una niña curiosa y llena de vida, mostró un interés temprano por los dibujos y maquetas que veía en el despacho de su madre y su abuela. Ana y Daniel observaban a su nieta con inmenso cariño, viendo en ella la promesa de que los valores de la integridad, la creatividad y la responsabilidad social seguirían floreciendo. Las conversaciones en la mesa a menudo se veían interrumpidas por las perspicaces preguntas de Sofía, mientras asimilaba cada detalle de los proyectos e historias de la familia. Daniel, con su serena presencia y su amor inquebrantable, siguió siendo el pilar de Ana. Los años habían ido marcando sus rostros, pero la profundidad de su conexión no hizo más que crecer, transformándose en una complicidad que trascendía las palabras. Disfrutaban de una vida tranquila, llena de la alegría de ver crecer a Sofía, de largas conversaciones con Elena y de la sencilla belleza de estar juntos, uno al lado del otro después de tantos viajes. Elías Nogueira, su amigo en las buenas y en las malas, siguió siendo una figura querida y constante. Sus visitas siempre eran un soplo de aire fresco y nostalgia, y le conmovía ver la familia que Ana había construido, un testimonio vivo de su fuerza y resiliencia. Era el guardián de los recuerdos, el confidente que había acompañado a Ana desde sus días más oscuros hasta la plenitud de su vida actual. Ana, en sus momentos de tranquilidad en el jardín, sentía la presencia de sus padres y su madre en cada brisa, en cada flor. El collar de su madre, que llevaba como una segunda piel, era un vínculo tangible con las generaciones que la precedieron,
un recordatorio constante del amor que la había guiado. Había aprendido que la vida es un ciclo continuo de pérdidas y ganancias, de desafíos y triunfos, y que la verdadera sabiduría reside en abrazar cada momento con gratitud y un corazón abierto. Una tarde de otoño, mientras el sol dorado bañaba el porche, Ana se sentó con Sofía en su regazo, mostrándole un viejo álbum de fotos. Señaló una foto de su madre, joven y sonriente. Tu bisabuela era una mujer muy fuerte, Sofía. Sebas dijo con voz suave, y me enseñó que el amor es lo más importante en la vida. Sofía, con los ojos brillantes, abrazó a su abuela con fuerza. Ana sonrió, sintiendo una profunda paz. Su historia no se trataba solo de su propio viaje, sino de la continuidad del amor, la esperanza y un legado que perduraba a través de las generaciones. Había encontrado la redención, no en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de transformarlo en una fuerza para construir un futuro mejor. Su vida era un testimonio de que el amor, en sus múltiples formas, es la verdadera esencia de la existencia, un hilo inquebrantable que une a todas las almas e ilumina el camino para siempre. La vida, en su eterna danza de renovación y continuidad, continuó, y Ana, con el corazón rebosante de gratitud, observó cómo se desarrollaba un legado que jamás imaginó construir. La casa de campo, ahora un nido de recuerdos y nuevas esperanzas, fue el escenario donde se encontraron generaciones, cada una aportando su propio color al rico tapiz familiar. Elena, con la madurez y la sabiduría que la vida le había otorgado, continuó siendo el motor del estudio Luz Informa. Sus proyectos, que combinaban la arquitectura de vanguardia con un profundo compromiso social, eran ahora referentes globales, y viajó por el mundo difundiendo el mensaje de que el diseño puede ser una poderosa herramienta de transformación. Sofía, su hija, crecía rápidamente, revelando una inteligencia aguda y una sensibilidad artística que cautivaba a todos. La niña, que ya dibujaba con sorprendente destreza, pasaba horas en el estudio, absorbiendo cada detalle del trabajo de su madre y su abuela, y Ana vio en ella la promesa de un futuro aún más brillante para la familia y la visión que había iniciado. Daniel, el amor de su vida, permaneció a su lado, un refugio seguro a lo largo de todas las estaciones. Sus ojos, aunque marcados por el tiempo, aún brillaban con el mismo cariño y admiración que cuando se conocieron. La complicidad entre ellos era palpable, una red invisible de afecto y comprensión que los unía. Disfrutaban de una rutina serena, llena de largas conversaciones, de la alegría de ver crecer a Sofía y de la paz de saber que habían construido una vida juntos que era testimonio de la fuerza del amor y la resiliencia. Elías Nogueira, el fiel amigo, fue una presencia constante, un vínculo con el pasado y un recordatorio de los muchos giros y vueltas que había dado la vida de Ana. Sus visitas siempre eran un bálsamo, trayendo risas e historias que reforzaban la belleza de su perdurable amistad. Se enorgullecía de haber presenciado la transformación de Ana, desde una mujer marcada por el dolor hasta una matriarca fuerte e inspiradora. Ana, en sus momentos de tranquilidad, sentía la presencia de sus padres, Ricardo y su madre, en cada rincón de la casa, en cada rayo de sol que se filtraba por las ventanas. El collar de su madre, que usaba a diario, era más que una joya. Era un símbolo de su linaje, un recordatorio constante del amor que la había guiado y la fuerza que la había impulsado. Había llegado a comprender que la vida es un regalo precioso, un camino de aprendizaje y crecimiento, y que la verdadera felicidad reside en la capacidad de amar incondicionalmente, perdonar y construir un legado que trascienda la propia existencia. Una tarde de verano, mientras el sol se ponía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y violetas, Ana estaba sentada en el porche, observando a Sofía jugar en el jardín con Daniel. Elena se unió a ella, y las dos compartieron un momento de silencio, una comprensión mutua que no necesitaba palabras. Ana sonrió, sintiendo una profunda paz y una inmensa gratitud. Su vida era un testimonio de que, incluso después de la mayor adversidad, es posible encontrar la redención, construir un futuro de esperanza y dejar un legado de amor que perduraría en las generaciones venideras.
La historia de Ana no se trataba solo de ella, sino de la eterna danza de la vida, donde el amor, la resiliencia y la esperanza siempre encuentran la manera de florecer. La vida, con su melodía constante y sus sutiles variaciones, seguía orquestando los días de Ana, ahora llenos de una serenidad que solo la plenitud puede ofrecer. La casa de campo, un remanso de paz y recuerdos, era el escenario de una familia que, como un roble milenario, había echado raíces profundas y extendido sus ramas hacia el futuro. Elena, con su aguda visión y su compromiso inquebrantable, elevó el estudio Luz and Forma a alturas inimaginables. Sus proyectos no eran solo estructuras, sino ecosistemas de esperanza, integrando comunidades y promoviendo la sostenibilidad a escala global. Sofía, su hija, ya una preadolescente vibrante y curiosa, demostró un talento extraordinario para las artes y un genuino interés por las causas sociales. Pasaba horas conversando con su abuela Ana, absorbiendo historias familiares y los principios que guiaban el trabajo del estudio. Ana vio en Sofía no solo la continuación de su sangre, sino la perpetuación de sus valores, un faro que brillaría aún más para las generaciones venideras. Daniel, el amor que resistió el tiempo y las tormentas, permaneció al lado de Ana, fiel compañero y confidente silencioso. El vínculo entre ellos era un tejido invisible, pero inquebrantable, cimentado sobre décadas de amor, respeto y apoyo mutuo. Sus días estaban marcados por una apacible rutina, acentuada por la risa de Sofía, las noticias de Elena y la sencilla alegría de compartir la vida, un regalo que atesoraban cada amanecer. Elías Nogueira, el amigo que había presenciado cada capítulo de la saga de Ana, seguía siendo una presencia cálida y reconfortante. Sus visitas siempre eran una invitación a la nostalgia, a ahondar en los recuerdos que los unían, y le conmovía ver a Ana en su matriarca, un símbolo de fuerza y redención. Ana, en sus momentos de introspección en el jardín, sentía la presencia de sus padres, Ricardo y su madre, en cada flor que florecía, en cada brisa que susurraba entre los árboles. El collar de su madre, que lucía con la reverencia de un tesoro, era un vínculo sagrado que la conectaba con un linaje de mujeres fuertes y resilientes. Había comprendido que la vida es un viaje de aprendizaje continuo, donde cada desafío es una oportunidad para crecer y cada pérdida un recordatorio de la inmensidad del amor. Sabía que la verdadera felicidad no residía en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de aceptarlo, transformarlo y usarlo como combustible para construir un futuro de esperanza. Una tarde de primavera, mientras el sol bañaba el porche, Ana estaba sentada con Sofía, quien dibujaba un plan para un hogar sostenible para niños desfavorecidos. «Abuela», dijo Sofía mirándola con ojos brillantes, «quiero ser como tú y mamá. Quiero construir un mundo mejor». Ana sonrió con el corazón desbordante. Se dio cuenta de que su vida se había convertido en un río caudaloso, lleno de propósito y amor, y su legado ya no era solo una historia, sino una inspiración viva, una invitación para que las futuras generaciones sigan tejiendo el tapiz de la esperanza. La vida, en su majestuosa y continua evolución, se desplegaba ante Ana como un pergamino antiguo, cada capítulo más rico y profundo que el anterior. La casa de campo, ahora más que nunca un santuario de recuerdos y aspiraciones, latía con la energía de 3 generaciones, cada una contribuyendo a la sinfonía familiar. Elena, con su liderazgo visionario, había transformado el estudio Luz and Forma en un icono global de innovación y responsabilidad social. Sus diseños, que fusionaban estética con funcionalidad y sostenibilidad, eran ahora modelos para la arquitectura del futuro, y era una voz respetada en foros internacionales, defendiendo la importancia de construir con propósito y con pasión. Sofía, su hija, ya una joven en ascenso, había ingresado a la escuela de arquitectura, siguiendo los pasos de su madre y su abuela, pero con su propia brillantez y una pasión ardiente por encontrar soluciones creativas a los desafíos urbanos. Ana observaba a su nieta con inmenso orgullo, viendo en ella la promesa de que el legado de su familia no solo continuaría, sino que se reinventaría, adaptándose a los nuevos tiempos con la misma resiliencia e innovación. Daniel, el amor de su vida,
permaneció a su lado, un faro de serenidad y cariño. Su cabello era ahora completamente blanco, pero la sonrisa en sus labios y el brillo en sus ojos seguían siendo los mismos que la habían cautivado décadas atrás. Su relación se había profundizado hasta convertirse en una conexión casi telepática, donde se entendían sin necesidad de palabras. Disfrutaban de una rutina tranquila, llena de la alegría de ver a Sofía forjar su propio camino, las inspiradoras conversaciones con Elena y la sencilla y profunda felicidad de estar juntos, presenciando la belleza de la vida que habían construido. Elías Nogueira, amigo de toda la vida, siguió siendo una presencia constante y querida. Sus visitas siempre eran una invitación a la reflexión, a ahondar en las historias que los unían, y le encantaba ver a Ana en su condición de matriarca, una mujer que había transformado el dolor en propósito y la adversidad en fortaleza. Ana, en sus momentos de tranquilidad en el jardín, sentía la presencia de sus padres, Ricardo y su madre, en cada flor que florecía, en cada brisa que acariciaba su rostro. El collar de su madre, que llevaba como un amuleto sagrado, era un vínculo inquebrantable con el pasado, un recordatorio constante del amor que la había guiado y la fuerza que la había impulsado. Había llegado a comprender que la vida es un regalo precioso, un viaje de aprendizaje y crecimiento, y que la verdadera felicidad reside en la capacidad de amar incondicionalmente, perdonar y construir un legado que trascienda la propia existencia, resonando a través de las generaciones. Una tarde de otoño, mientras el sol bañaba el porche, Ana se sentó con Sofía, quien compartió con entusiasmo sus ideas para un proyecto universitario. «Abuela», dijo Sofía, «quiero que mis proyectos ayuden a la gente como los tuyos y los de mamá». Ana sonrió, sintiendo que su corazón rebosaba de profunda paz. Se dio cuenta de que su vida se había convertido en un río caudaloso, lleno de propósito y amor, y su legado ya no era solo una historia, sino una inspiración viva, una invitación para que las futuras generaciones sigan tejiendo el tapiz de la esperanza, la resiliencia y el amor que nunca se desvanece. El tiempo, un río caudaloso e incesante, continuó forjando nuevos paisajes en la vida de Ana. La casa de campo, ahora un santuario de risas y animadas conversaciones, fue testigo de la efervescencia de una familia que, como un jardín bien cuidado, floreció con colores vibrantes y aromas inolvidables. Elena, con su audacia y sensibilidad características, había sido recientemente galardonada con un prestigioso premio internacional por un proyecto de revitalización urbana en una metrópolis asiática. Su visión de una arquitectura humanizada, que integraba espacios verdes y soluciones sostenibles para comunidades marginadas, era ahora reconocida mundialmente. Regresó a su casa de campo para una pequeña e íntima celebración, trayendo consigo la energía del mundo y la humildad de quien sabe que su trabajo es un servicio. Sofía, ahora en su segundo año de universidad, brillaba con una inteligencia y una curiosidad insaciables. No solo absorbió conocimiento académico, sino que también cuestionó, propuso y soñó con proyectos que podrían transformar la realidad de su propia ciudad. En una de las noches de celebración, Sofía presentó a su familia un boceto detallado de un centro comunitario que quería construir en un barrio periférico. Ana se emocionó al ver la pasión y el propósito en los ojos de su nieta. Daniel, con la sabiduría de los años y la calma de un mar sereno, observaba el ajetreo familiar con una sonrisa. Sus días transcurrían entre largos paseos por el jardín, la lectura de sus libros favoritos y la alegría de ver a su familia reunida. Con cada mirada que intercambiaba con Ana, se desvelaba toda una historia, un testimonio silencioso de un amor que había madurado como un buen vino. Elías Nogueira, siempre presente en los momentos importantes, trajo consigo una botella de vino añejo, regalo de uno de los primeros clientes del estudio, símbolo del largo camino recorrido. Brindó con Elena, Sofía y con una mirada emotiva con Anna, la mujer que transformó el duelo en luz, el dolor en fuerza y la esperanza en un legado tangible. Esa noche, bajo un cielo estrellado, Ana se sentó en el porche, con el collar de su madre sobre el pecho. Sintió la suave brisa acariciar su rostro, trayendo consigo el aroma de las flores
y el eco de las risas que llenaban la casa. Su vida no había sido fácil, pero cada cicatriz era un testimonio de su resiliencia, cada alegría un regalo bien merecido. Miró la casa iluminada, las siluetas de su hija y su nieta charlando animadamente, y a Daniel que se acercó con una manta para ella. La vida, pensó, es un tapiz complejo tejido con hilos de alegría y tristeza, de pérdida y nuevos comienzos. Pero el amor, era el hilo dorado que lo unía todo, haciendo de la obra final algo de una belleza indescriptible y eterna. Había encontrado su paz, no en la ausencia de desafíos, sino en la certeza de que había vivido plenamente, amado intensamente y dejado un rastro de luz para las generaciones venideras.